Gracias, señora presidenta. Es necesario apostar por un nuevo modelo de servicio público para Radio Televisión Española, que garantice su independencia y la calidad del servicio de sus contenidos, su función en la vertebración social, de ventana al mundo de la cultura y de la sociedad española. Se requiere un modelo en el que todos los cargos sean escogidos a partir de criterios de profesionalidad y excelencia, sometidos a reglas estrictas de transparencia todas las retribuciones de altos cargos de Radio Televisión Española. Desde luego, los últimos tiempos no son muy halagüeños en cuanto a esta cuestión. Y la última, pues hace unos meses, se entregaban en el Congreso de los Diputados las firmas de 2.225 trabajadores del ente público avalando un escrito en el que exigían medidas urgentes para garantizar que la radiotelevisión pública del Estado sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea utilizada como instrumento de propaganda partidista o gubernamental. La semana pasada, incluso, hace meses, pues incluso todos a través de Twitter, instaban a todos los partidos políticos a ese compromiso que hicimos para hacer todos una televisión pública transparente y pública de verdad. Ciudadanos, el 21 de febrero de 2017, presentó una proposición de ley para la reforma del sistema de nombramientos del Consejo de la Corporación de Radiotelevisión Española, RTV. En la exposición de motivos decíamos que los medios públicos son una pieza esencial en la construcción y el funcionamiento de la sociedad avanzada. En nuestro caso, la Corporación de Radiotelevisión Española tiene encomendada una labor de servicio público, la de informar a la ciudadanía de manera neutral, plural e independiente. Una televisión pública de calidad debe trabajar por la vertebración del país, difundir valores democráticos y de convivencia y garantizar la expresión de toda nuestra diversidad cultural, colaborar en el desarrollo del pensamiento crítico de su audiencia haciendo una información independiente. Además, debe ofrecer un entretenimiento equilibrado, en especial para niños y jóvenes, que promueva la motivación para el estudio y el acercamiento a la cultura, la ciencia y la solidaridad entre los ciudadanos. Por supuesto, debe marcarse como objetivo liderar la innovación en contenidos audiovisuales y ser el motor de la industria audiovisual de nuestro país, poniendo en valor todos aquellos proyectos que abogan por una sociedad más justa y mejor formada. Sin embargo, la realidad de nuestra televisión y radio pública dista mucho de esta. Pese a tener profesionales de primer nivel, su gestión no siempre ha estado al nivel de sus trabajadores. En España, la Corporación de Radiotelevisión Española, RTV, así como otros entes de comunicación de titularidad pública, han sido considerados propiedad de los grandes partidos políticos y no de sus ciudadanos. Y no hace mucho vimos como algunos partidos políticos ya también querían, lógicamente, tener controlados, si fuera posible, estas cuestiones. Demasiadas veces hemos sido espectadores del debate entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre su derecho a controlar estos medios, sin tener nunca en cuenta que los medios públicos no son de los partidos ni de los gobiernos, sino que pertenecen y deben de pertenecer a los ciudadanos. En el año 2011, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista estaban obligados a ponerse de acuerdo para designar a los consejeros que habían renunciado a su cargo en el Consejo de Radio y Televisión Española, en concreto la vacante de presidente y 2 consejeros. Sin embargo, la incapacidad que vimos entonces de ambos para lograr el consenso desembocó en la aprobación del Real Decreto Ley por parte del Gobierno de Mariano Rajoy que modificó el sistema de designación del Consejo. El Real Decreto Ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTV, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. Modificó, primero, el número de personas que componen el Consejo de Administración, pasando de 12 puestos, como se acordarán, a 9, desplazando a los miembros designados por los sindicatos del ente al Consejo Asesor y añadiendo un nuevo procedimiento para la designación del conjunto del Consejo de Administración, si no existiera el consenso suficiente en la primera votación. En este caso, si transcurridas 24 horas desde la primera votación no se alcanzase la mayoría de 2/3 previstas, el Congreso de Diputados designará por mayoría absoluta al presidente de la Corporación RTV y del Consejo. Este nuevo sistema de elección permitió
al Gobierno designar de una manera unilateral a la totalidad del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, dada la mayoría absoluta que poseía en la Cámara Baja. Un cambio de reglas aprobado ad hoc, contrario a los principios de consenso y pluralidad que deben caracterizar la elección del presidente de la televisión y radio públicas. Este sistema de elección también supuso un ataque frontal a los principios que rigen la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal, que señala que la televisión y radio públicas deben de ser independientes, neutrales, objetivas, eficaces, de calidad y de reconocimiento público. Cuando parte importante de los trabajadores y de todos los partidos de la oposición se quejan del sesgo favorable de los informativos de Radio Televisión Española hacia el Gobierno y el Partido Popular, o otras veces con otros gobiernos que estaban en el Gobierno, está claro que estos principios no se están respetando. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es preciso convertir a la Corporación de Radio Televisión Española en referente del servicio público y de la producción audiovisual. Radio Televisión Española debe garantizar unos contenidos informativos, divulgativos y de entretenimiento de calidad, gozar de independencia en su gestión y dirección, vertebrar social y territorialmente el país y ser altavoz de la cultura y la sociedad española en el resto de naciones. Es preciso que nuestra televisión y radio pública se gestionen con una cultura empresarial basada en objetivos concretos, donde se premia el mérito, y resaltamos lo del mérito y la ejemplaridad, que haga de los medios públicos un referente y un ejemplo. La Corporación de Radio Televisión Española tiene que ser motivo de orgullo para los ciudadanos, que la mantienen con sus impuestos y también con sus trabajadores. Artículo único de modificación de Ley 17/2006 de 5 de junio de la Radio y Televisión de titularidad estatal. 1. Se modifica el artículo 11, relativo al sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radio y Televisión Española con la siguiente redacción. Artículo 11. Elección. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por las Cortes Generales a razón de 5 por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado, de entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional. Los candidatos propuestos, incluyendo los previstos en el apartado anterior, deberán comparecer previamente en audiencia pública en el Congreso y en el Senado, en la forma que reglamentariamente se determine, con el fin de que ambas cámaras puedan informarse de su idoneidad para el cargo. Su elección requerirá una mayoría de los 2/3 de la Cámara correspondiente. Tercero, el Congreso de los Diputados designará de entre los 9 consejeros electos a que desempeñará el cargo de presidente de la Corporación Radio y Televisión Española y del Consejo. Tal designación requerirá una mayoría de 2/3 de la Cámara. No serán elegibles, punto 4, como miembros del Consejo de Administración de la Corporación Radio y Televisión Española los cesados en los supuestos previstos en el artículo 13 de esta ley. En fin, cese por antigüedad, etcétera, por una cuestión de incumplimientos previos. Y es lo que nosotros queremos un poco incidir. Es decir, creo que está claro que el tema de la radiotelevisión española es el espejo donde nos miramos todos los españoles, donde yo creo que desde el devenir de la democracia siempre hemos estado todos los partidos políticos y todas las asociaciones, los grupos de sindicatos, de asociaciones civiles preocupados por esa neutralidad, por esa transparencia, por esa labor que se tiene que realizar con independencia y que sinceramente pues a veces no vemos esos resultados. Yo creo que por eso esta proposición queda y refuerza y queda muy claro en el sentido de ampliar que la Radio y Televisión Española sea la radio de todos. Y por eso vamos a leer esta propuesta de resolución, ya queda poco tiempo. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para garantizar un modelo de servicio público para Radio y Televisión Española basado en su independencia, calidad y neutralidad política,
asegurando que la selección de sus directivos se realiza a partir de criterios de profesionalidad y excelencia y que se refuerce su función de vertebración social y de ventana al mundo de la cultura y de la sociedad española. Es una proposición bastante, por mucho que algunos digan queremos impulsar, pero creo que es bastante clara y bastante ambiciosa, si lo lográramos entre todos. Por supuesto también que los consejos que algunos asistimos también en la televisión de Castilla y León, estos mismos criterios tienen que servir también para que la televisión de Canal 7, Canal 8 en Castilla y León y estos convenios que tenemos con ellas sigan estos mismos criterios. En ese sentido, siempre ciudadanos, yo creo que todos tenemos que abogar porque así sea. Muchas gracias. Señora Presidenta, empezamos por el final. Hombre, que diga que esto es cuestión del Parlamento Nacional y que aquí usted no ve la televisión, yo creo que sí, la vemos todos nosotros todos los días, en Castilla y León la vemos y la padecemos y la soportamos, con lo cual también la tenemos que intentar mejorar desde donde estemos. En ese sentido, lógicamente, hombre, comparto con usted que efectivamente, somos austeros, no sé si es la palabra adecuada en este caso de las televisiones públicas, y en ese sentido, Castilla y León, pues hombre, aunque todo sea mejorable, eso está claro, pues se ha solventado de una manera bastante razonable la cuestión de las televisiones autonómicas, digamos, porque, como bien ha dicho, esos 6.000 y pico millones de euros que están costando por ahí, pues en muchos de los casos, incluso auténticas bancarrotas y auténticos despilfarros, que como la televisión valenciana, pues acabó donde acabó. En fin, yo creo que en ese sentido somos partidarios un poco de esta cuestión, pero siempre y cuando, lógicamente, todos esos derechos de esa transparencia, esa independencia y tal, siempre se promuevan y se promulguen. Pues hombre, la cuestión es de Podemos, dice que ahora da muchas, la BBC. Yo pensaba que Podemos y la BBC no se llevaban, bueno, pues parece que es su gran modelo, lo cual, no sé, nos sorprende. Yo, mire usted, sinceramente queremos, desde Ciudadanos, que la independencia se garantiza cuando los periodistas son independientes y cuando los periodistas no son ni amenazados ni coaccionados. Esa es la mayor garantía para que un profesional pueda emitir todos aquellos telediarios y aquellas todas noticias que puedan generar. Yo creo que eso es lo más importante y lo más, digamos, meridiano. Y es una cuestión muy curiosa, como poco curiosa, que a Podemos ya, en aquellos, cuando se rifaban y se repartían ya los ministerios y las direcciones generales, ¿verdad?, cómo le gustaba la radiotelevisión española. Es una cosa curiosa. Seguramente sea para efectivamente hacer ustedes ese modelo que verán, seguramente sea mucho más independiente y más libre que el de los demás. Yo creo que a veces se lo tienen que hacer mirar, pero un poco además, pero un poco bastante. Hombre, el tema de las televisiones privadas ni vamos a entrar porque no es el caso, pero desde luego hay algunas televisiones privadas, algunos tienen hasta la suya casi ya propia, otros, pues en fin, tenemos bastante menos. Lo más importante, yo creo que tenemos que garantizar eso que estamos diciendo, es decir, me parece muy bien que la BBC en un momento dado con el señor Tony Blair se pueda enfrentar o se deje de enfrentar, que no creo que sea la cuestión, será en todo caso algún periodista en concreto, en fin, los que desarrollan con esa libertad que les caracteriza las informaciones, en este caso de los partes de guerra, lo que sea necesario, como también ha pasado. Y es verdad que, para que sepa que no solamente voy a ir en contra de usted siempre, ni mucho menos, pues hombre, el tema del 11M yo creo que es una cuestión palmaria, obvia y clara. No fue, desde luego, pues un desecho de virtudes, ni cómo se hizo entonces la información, porque luego la realidad es tozuda. Pero fíjese usted, a día de hoy todavía hay algún medio por ahí que sigue dándole vueltas al asunto, como bien sabemos todos. Quiere decir con eso que, lógicamente, aquí cada cual opina lo que quiere opinar y no por eso, en fin, va a ser más libre o menos libre. Pero le quiero decir lo que le he dicho, que yo creo que me ha entendido perfectamente. En cuanto al Partido Socialista, pues hombre, yo creo que es muy duro decir que la credibilidad perdida de la televisión pública con esa rotundidad. Pero fíjese, yo se lo digo sinceramente no por la televisión pública en general, sino por los profesionales que estará conmigo, que realmente los hay independientes. Y los hay que trabajan, yo creo que algunos con una trayectoria de muchos años, pues oye, que hacen lo mejor que pueden en su trabajo y además, sinceramente le digo y creo, que cada cual lógicamente opina lo que opine y tiene la ideología que tenga, pero con una libertad bastante clara. Y todo es mejorable, por supuesto. Y otras épocas también tuvieron lo que tuvieron y a veces no hay que olvidárnoslos. Y es lógico que aquí cada cual, cuando se gobierna, lógicamente se intenta
no digo manipular, pero sí arrimar el ascua a las sardinas y a lo mejor a veces intentar que aquellos, digamos, organismos públicos oficiales, y la radiodifusión pública lo es, pues esté más acorde, lamentablemente, con las directrices del Gobierno que esté en esa situación en ese momento. También, mire, comparto con usted, y algo haremos al respecto, de ello ya estamos trabajando en ello, con el tema de la conexión territorial de Castilla y León, o sea, de la televisión pública. Pues es verdad, desde luego las horas no son las más adecuadas, y cuando algunos, que lógicamente, como usted comprenderá, tenemos esa, en fin, esa, digamos, iniciativa de poder ver las noticias de Castilla y León nos cuesta mucho, es verdad, pero no solo, yo creo que a la inmensa mayoría, las horas no son las adecuadas, y en ese sentido sí que hay que intentar que, en fin, que sean unas horas más convenientes. También es verdad que luego si usted ve el amplio panorama, digamos, de televisiones, tanto públicas como privadas, pues bueno, me imagino que a veces, o bien por unas cuestiones comerciales, unas cuestiones de tiempo y tal, o criterios más televisivos, pues suelen llevar a lo que sea. Pero yo creo que ahí, efectivamente, compartimos que se puede mejorar y mucho. Y luego, hombre, simplemente me hace gracia cuando usted dice que esto faltan 2 meses para debatirlo en el Congreso, que si hay 3 grupos o 2 grupos, o sea, cuando quiere nos toma por oposición a Ciudadanos, cuando parece que otras veces no. ¿Usted solamente es la oposición con Podemos, el Partido Socialista? Pues hombre, no sé. Yo creo que los partidos son los que son, me parece a mí, todos sabemos contar, y lo que tenemos que hacer e intentar entre todos es a veces no mirarnos más quién marca digamos, los goles, sino que realmente ganar los partidos. Y este partido de la transparencia y de la independencia y de una televisión pública que funcione bien le tenemos que ganar todos. Todos. No ponerse nadie medallas, porque yo creo que eso tiene que ser una labor de todos los partidos políticos, empezando, por supuesto, por el que gobierna. Y, bueno, yo creo que simplemente, es una reflexión la que hemos hecho en el sentido que está bien encaminada, por mucho que algunos opinen lo contrario. Creo que hay que trabajar muchísimo para garantizar esa independencia, esa libertad y esa profesionalidad de la televisión pública, y el tiempo nos pondrá, yo creo, cada uno en nuestro sitio. Pero yo creo que trabajar en esta dirección de la transparencia, de la libertad, de la independencia, del mérito de los profesionales, yo creo que siempre será bueno y redundará en que la información sea lo más veraz posible. Muchas gracias.